Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el 28º domingo ordinario de este ciclo B. La primera lectura de hoy es del libro de la Sabiduría, en su capítulo 7. Los textos de la Sagrada Escritura de hoy giran en torno al valor de la sabiduría, en oposición a la riqueza, como esta sabiduría es inmensamente preferible a la riqueza. En esta lectura se nos habla de esta sabiduría. El sabio, que parece identificarse aquí con Salomón, después de invitar a los reyes de la tierra a buscar la verdadera sabiduría, viene a decir que esta es un don de Dios y que hay que pedirla para obtenerla. Salomón se presenta como ejemplo, pues nacido como los demás hombres mortales, entre pañales y cuidados, carente de sabiduría, y reconociendo su importancia, la pidió al Señor y le fue otorgada. Y dice, y la preferí a los cetros y tronos, a todas las cosas de la tierra, pues aunque tengan su valor, en su comparación no son nada. Y por eso la amo más que a ningún otro bien. El oro y la plata en su comparación son un poco de barro. Con la sabiduría le vinieron todos los bienes. La riqueza es un valor puramente terreno y por tanto caduco. Pero la sabiduría, en cambio, posee un resplandor que no tiene ocaso y que permanece eternamente. Es claro, por lo tanto, que no se trata de la sabiduría humana, sino de la que procede de Dios, irradiación de su sabiduría infinita, de la sabiduría divina. Cuando empezó Salomón a gobernar, reconoció la necesidad que tenía de la sabiduría. Lloró así: dame, Señor, un corazón bueno y la sabiduría necesaria para gobernar a mi pueblo. Al Señor agradó esta petición, y por haberle pedido inteligencia y prudencia para hacer justicia, le concedió sabiduría, riquezas y gloria. El apóstol Santiago nos dice: si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos con largueza y sin reproche, y le será otorgada. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, aquí se nos hace un elogio de la palabra de Dios, que se identifica con el mismo Dios, y es Dios. La palabra revelada de Dios merece toda autoridad y nuestro respeto como la persona de Dios que nos habla. ¿Cuáles son las cualidades de esta palabra? Primero, es una palabra que es viva, porque da la vida. Fuera de esta palabra está la muerte. Es eficaz, porque es creadora, obra lo que dice e impulsa a hacer el bien. Es una palabra poderosa, y este poder está figurado por la espada, y lo hace resaltar más al decir que es de doble filo. Esta metáfora indica que la palabra de Dios divide y escruta y penetra al hombre todo entero, y discierne como juez los pensamientos e intenciones, haciéndonos ver lo bueno y lo malo. Esta palabra lo ve todo, nada se le oculta. Todas las cosas están patentes a sus ojos. La sabiduría divina se comunica a los hombres por la palabra de Dios, que es vehículo seguro. El que quiere dejarse guiar por la sabiduría divina debe meditar la palabra de Dios, debe aceptar que ésta escudriñe su corazón para iluminarlo y purificarlo, para juzgarlo y, diríamos, espolearlo y hacerlo desprenderse de todo lo que no está conforme con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Son lecciones maravillosas que nos ayudan a crecer como cristianos. Pero pasemos al Evangelio de San Marcos en su capítulo 10. El Evangelio da un paso más adelante y presenta la encarnación de la sabiduría primero en Jesús, sabiduría del Padre, y luego en sus enseñanzas. En esta lectura se nos refiere la escena de un joven, como nos dice San Mateo, que se acercó a Jesús y, arrodillado ante él, le preguntó: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: nadie es bueno sino solo Dios, dándole a entender que ante todo debía tenerle por Dios, sin lo cual nada podría aprovechar. En realidad, Dios es el bueno por excelencia. Jesús le recordó entonces los mandamientos de la ley de Dios y el joven le dijo: todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y lo exhortó a ir por un camino de perfección más alto, o sea, a observar el consejo evangélico de pobreza, venderlo todo y repartirlo entre los pobres. Esto era costoso al joven rico y se retiró de la presencia de Jesús. Y entonces fue cuando Jesús dijo a sus discípulos: qué difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esta imagen del camello es para indicar la dificultad de una cosa. En este caso, el apego desordenado a las riquezas, a los bienes materiales. Para Dios nada hay imposible. Las riquezas en sí no son pecado, sino el mal uso de ellas. El que sepa vivir desprendido y seguir a Jesús obtendrá riquezas de mayor valor para esta vida y para la eterna. Jesús le propone la sabiduría suprema: renunciar a todos los bienes terrenos para seguirle a Él, sabiduría infinita. No es una obligación, sino una invitación concreta a estimar en nada las riquezas, en comparación con los bienes eternos y el seguimiento de Cristo. Y es que la palabra del Señor penetra en el corazón del joven y lo aboca a una crisis. Mas, por desgracia, el joven no se pronuncia afirmativamente. Frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. También Jesús parece entristecerse y comenta: qué difícil, una vez más, va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y es que el hombre es proclive a atarse a las riquezas hasta el punto de preferirlas a Dios. Esta frase es muy dura, sin embargo, el Señor no la retira, sino que procura infundir confianza. Si para todo hombre, no solo para los ricos, es difícil salvarse, Dios lo puede todo. Dios no niega esa gracia a quien la pide, con humilde confianza, y recurre al auxilio divino para vencer los obstáculos que se nos atraviesan en el camino. Dichosos los apóstoles, pues, teniendo poco, no han vacilado en dejarlo todo: casas, redes o tierras, padre o madre y hermanos, por Cristo y por el Evangelio. Queridos amigos, pidamos la sabiduría divina para ser generosos con Dios y con nuestros hermanos. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.